Hola hermanos, paz y bien, Dios los bendiga. Espero se encuentren bendecidos por el Señor. Hoy te quiero hablar nuevamente de la gracia de Dios, pero esta vez te comparto con este hermoso versículo bíblico. De lejos Yahvé se apareció, con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti. Jeremías 31:3. Esta palabra nos muestra de tal manera el amor de Dios y su regalo para con nosotros, su gracia. El amor de Dios es como Él mismo, eterno, sin principio ni fin, e incondicional. El regalo de la gracia de Dios trae consigo otros regalos, precisamente para conservar ese don que nuestro Señor nos ha regalado. Ahorita vamos a hablar sobre los regalos, pero antes sigamos. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios y cómo la podemos conservar? La gracia de Dios se manifiesta, como ya lo había explicado antes, en toda nuestra vida. La vida que vivimos es el único e irrepetible momento en el cual se manifiesta la gracia de Dios. Esto nos lo explica también Sor Faustina. Ella se da cuenta de que quizás ella se da cuenta de esto quizá días antes de morir, pero aún así sabía que aunque fueran sus últimos días, los debía aprovechar para gloria y gracia de Dios. A veces eso es lo que se nos olvida, hermanos. Se nos olvida que la vida, precisamente como la conocemos, la debemos de aprovechar, la debemos de manifestar a otros por medio de nuestro testimonio. Obviamente somos católicos, obviamente somos cristianos, obviamente creemos en Dios, pero a veces nuestras acciones, nuestras modos o formas de vivir, pues como que hacen ver lo contrario, como que no tenemos en nosotros la gracia de Dios, cuando pues sí, siempre la tenemos, siempre la vamos a conservar, siempre y cuando, ahorita voy a leer más adelantito, siempre y cuando nosotros no nos alejemos de Dios. La gracia de Dios se pierde cuando nos sumergimos en el pecado, y ahí es donde sentimos la presencia de Dios lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos aleja, sino porque el mismo pecado nos aleja y no queremos acercarnos a Él por la simple y sencilla razón de que nos da vergüenza, el presentarnos indignos ante su presencia santa. Sin embargo, el Señor no se rinde y aún así nos sigue buscando, amando y llamando, tal cual como llamaba a Adán y a Eva cuando ellos se escondían de Él a causa de la desobediencia y la vergüenza que sentían al haberlo desobedecido. ¿Dónde estás?, pregunta el Señor. Yo creo que aquí también, hermanos, esa pregunta nos debe de resonar a nosotros. ¿Dónde estamos? Y a veces esa pregunta la alejamos o la cambiamos de
panorama o volteamos la moneda y creemos que el que se aleja es Dios, cuando no es así. Dios siempre permanece firme, Dios siempre es fiel. Uno es el que, pues a causa del pecado, como ya lo dije, se va alejando de Dios, se va privando de la gracia. Y pues ahí el detalle es no decir ¿dónde está Dios?, sino decir ¿dónde estoy yo para Dios? ¿Dónde estoy yo para que Dios me pueda ayudar? ¿Y por qué no me ayuda? Porque me alejé de Él, porque cometí un pecado, y al cometer ese pecado pues simplemente vamos yendo contra corriente de la gracia de Dios, nos vamos privando de la gracia de Dios. Para volver a tener en nuestra vida la gracia de Dios es necesario buscar los tesoros de la gracia. Ahorita voy a explicar cuáles son esos tesoros de la gracia que Él nos ha dejado para que podamos regresar a Él, que podamos recibir el abrazo del Padre y podamos regresar a casa. En estos tesoros, son los sacramentos, especialmente el Santo Sacramento de la Reconciliación, o como lo conocemos, la confesión. Y aquí me quiero detener un poquito, hermanos. ¿Por qué? Porque es importante hablarlo, es importante decirlo. Todo lo que tiene la Iglesia Católica es un gran tesoro guardado para que nosotros lo encontremos o lo vayamos descubriendo conforme pasa nuestra vida, y así enamorarnos más de Dios, enamorarnos más de Jesús, pero también para beneficiarnos de esos tesoros para nuestra salvación. Y es ahí donde estos tesoros, estos sacramentos cobran su función. Y pues bueno, hablando precisamente de recobrar la gracia, está especialmente del sacramento de la reconciliación. Confesarnos y cumplir la penitencia es parte de lo que nosotros debemos de hacer para volver a tener la gracia de Dios en nosotros, para estar unidos con Jesús, para estar unidos con Dios, para que las cosas que Dios quiere que nos pasen, que son bendiciones o son pruebas, pues simplemente las bendiciones pues las aprovechemos y las pruebas las superemos. Así que este es un arma que Dios permite que utilicemos para que nosotros, como ya lo expliqué, regresemos a la casa del Padre, regresemos a por ese abrazo que nos hace falta para no sentirnos solos, para no sentirnos pues desamparados, más que nada. Entonces, ya sabiendo este pequeño camino, pues obviamente el camino de recuperar la gracia, pues vamos a tener que practicar. Una de las armas que pues nos da flojera utilizar, nos da pereza utilizar, es precisamente la oración. Es ponernos en contacto directo con Dios y contarle nuestros problemas, nuestras penas, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestros conflictos. Y pues también es por eso que caemos en tentación, porque vamos a decirlo así, nos descobijamos de la gracia que Dios nos está dando, y entonces pues quedamos desprotegidos,
quedamos vulnerables, quedamos como que, oye, ¿ahora qué hago? Confundidos. Y sabemos que toda confusión, hermanos, se quita, o Dios, mejor dicho, la quita, y ahí es donde nos damos cuenta que Él está con nosotros. Pero pues es ya muy depende de nosotros el que nosotros vayamos enfocándonos un poquito más en esta arma que es la oración. ¿Por qué digo que la oración es un arma? Porque pues obviamente nos ayuda a combatir al demonio, al enemigo, y pues entonces ahí la cuestión es, si no tengo el arma, entonces voy a ser presa fácil de los que se me acerquen. Háblese de los demonios, háblese de los espíritus malignos. A veces nos damos cuenta que hemos pecado y abrimos los ojos del corazón, nos sentimos miserables y vemos nuestra herida y la herida que hemos causado a Dios con nuestra falta. Aquí debemos de estar conscientes de que el darnos cuenta de esto es principalmente también la gracia de Dios, que aún así, en pecado y heridos, actúa en nosotros desde el fondo de nuestro corazón. Pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y esto nos debe dar esperanza de que el amor de Dios es verdaderamente eterno y nos reserva el regalo de su gracia. Esto, hermanos, es muy importante, es bonito, es hermoso que lo sepamos. ¿Por qué? Porque a veces hay ocasiones que simplemente nos creemos inmerecidos del amor de Dios. No, es que Dios ya no me va a querer porque ya pequé. Es que tengo un pecado tan grande que Dios no me lo va a perdonar. Y pues estamos en un error. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y eso es de esperanza. Eso es de dar alegría. Hay que darnos cuenta de que Dios no nos abandona por más que estemos en el pecado. Entendamos una cosa: Dios ama al pecador, y ahorita lo voy a repetir más adelante que en el escrito. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una gran diferencia. Por más pecador que tú seas, por más pecador que seamos, dijo el otro, yo también me apunto, Dios no nos va a abandonar. Somos nosotros, vuelvo a lo mismo, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Y por eso es que nos vemos de repente en esa necesidad de decir, como Jesús lo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo siento que cuando decimos eso, como que Dios nos dice: oye, tú me abandonaste a mí, yo no te abandoné a ti, porque tú en tu elección, en tu libertad, elegiste el pecado a mi amor. Y eso es lo que le lastima a Dios, eso es lo que le lastima a nuestro Señor, que elijamos el pecado al amor de Dios. Y eso es triste, hermanos. Eso nos debe de doler, no porque nos lastima a nosotros, si de por sí ya nos lastima, espiritualmente, pues le va a doler más a Dios, porque Dios te da su corazón,
Dios nos da su corazón, nos da su vida, nos da su gracia en toda la extensión de la palabra, pero no lo comprendemos, no sabemos cómo actuar ante este gran regalo que es la gracia de Dios, ante este gran amor que Dios nos tiene. Ahora sí que nos quedamos anonadados de tanto amor que Dios nos tiene, que no sabemos qué hacer con él. Ese gran regalo es ahora sí que inmerecido, no porque seamos pecadores, sino porque en verdad no merecemos el amor de Dios. Sin embargo, Dios decide amarnos precisamente por eso, por amor. Y tanto amó Dios al mundo que entrega a su único hijo para que todo el que cree en él tenga vida eterna y se salve. A veces yo creo que Dios piensa, oye, pues ¿qué pasó con el sacrificio de mi hijo? ¿Dónde lo dejas? Y pues ya es tiempo de responderle: Señor, aquí estamos, aquí está mi vida, aquí está mi amor, aquí está mi necesidad, para que tú hagas con ella lo que quieras. Y así pues también darle un valor en nuestra vida a la pasión de Cristo, a la crucifixión de Cristo, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya lo dije, valoremos este momento de gracia que Dios nos da y abracémosle con él y aprovechemos para atraer a más almas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente todavía no me voy a despedir y pues pase bien, porque pues fue el final del escrito. Pero antes de terminar este pequeño video, que ya se extendió un poco más, quiero decirte esto, hermano, quiero decirte esto, hermana. La gracia de Dios debemos de aprovecharla. Vuelvo a lo mismo, la gracia de Dios es toda nuestra vida. Todo lo que tú tengas todo lo que tú tengas de tiempo para vivir, si Dios te presta vida, Dios te está regalando la gracia. Si Dios te está prestando la vida, es porque te va a regalar mucha más gracia para poderla compartir con los demás, para poderle decir a los demás: sabes que mira, Dios ha hecho esto en mí, Dios quiere esto para ti. Nuestro Señor Jesús no murió en vano, en cambio venció a la muerte con su resurrección, y eso es lo que nos debe de quedar de esperanza. Eso es lo que nos debe llevar a la esperanza de que nosotros podamos resucitar con Él, con la ayuda de su gracia, con la ayuda de su amor, con la ayuda de su misericordia, y así dar lo mejor en nuestra vida, para gloria de Dios. Así que, hermano, hermana, te dejo esta pregunta: ¿tú aprovecharás a partir de allá la gracia de Dios en este momento de tu vida? Paz y bien, Dios te bendiga.